Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Hauchbaum y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos y las características de los aceites hidráulicos. Este es un tema un poco extenso, entonces voy a tratar de resumirlo lo más que pueda con ideas principales y hablando de lo más importante, la información que más nos sirve de este tema, porque como les digo, sí es bastante largo, pero la información la he resumido en estas diapositivas. Entonces, empezamos. Los tipos y las características de los aceites hidráulicos. Primero tenemos 4 temas principales de los que les voy a hablar. El primero es la función de los fluidos hidráulicos. ¿Qué son los fluidos hidráulicos? ¿Qué función tienen en los circuitos hidráulicos? ¿Cómo funcionan? Después hablaremos de la clasificación de los fluidos hidráulicos. ¿Cómo se conforman estos fluidos? ¿Cómo se clasifican? ¿De dónde vienen? Y después les hablaré un poquito sobre los filtros y los tipos de filtros de los aceites hidráulicos. Este es un tema importante, ya que, es la relación entre los circuitos hidráulicos y los mismos fluidos. Entonces, ahora sí comenzamos. Función de los fluidos hidráulicos. En general, un fluido hidráulico tiene 4 funciones primarias. La primera es la de transmitir potencia. ¿Esto a qué se refiere? En nuestros circuitos hidráulicos siempre necesitamos potencia para efectuar un trabajo, y los fluidos deben ser capaces de transportar esta potencia, de tenerla. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre las características que debe tener un fluido hidráulico para ser ideal, para poderlo utilizar correctamente. Sin embargo, una de esas características, les voy adelantando conforme lo vamos necesitando, es que sean incompresibles, ya que si comprimimos los fluidos, ya que cuando comprimimos los fluidos, esto se traduciría en pérdidas de potencia. En este caso, al fin de que todos los fluidos puedan transmitir potencia, siempre que su viscosidad sea la adecuada, ¿no? Es parte de sus características, es muy importante. Para cumplir esta función, el fluido deberá fluir fácilmente a través de los conductos internos de los componentes. Una resistencia excesiva a su circulación produciría considerables pérdidas de carga. Consiguientemente, un incremento en la potencia necesaria para el funcionamiento del equipo. Es la idea principal. Número 2. Lubricar las partes en movimiento. Esta es otra función que tienen los fluidos. Lubrican los componentes. Es una de las principales misiones de los fluidos. Por esta razón, dejó de utilizarse agua para los fluidos hidráulicos, ya que la lubricación del agua pues es prácticamente nula. La lubricación, para definirla, es la capacidad del fluido de formar una película sobre las superficies y hacer que esta película facilite el desplazamiento de esta misma superficie sobre otras, evitando en lo posible el contacto directo entre estas. En este caso, el contacto directo entre las partes o los componentes que conforman nuestros circuitos. Es muy importante la lubricación por eso mismo. En función de la definición que les acabo de dar, como pueden ver en la diapositiva, la lubricación se divide en 4 partes. La tienen como A, B, C y D. La primera es la hidrostática, que es aquella en que se presuriza el fluido para separar las superficies en movimiento, creando un cojín hidroestático entre ellas. Tenemos la hidrodinámica, que en este caso la película del fluido separa a las superficies por la presión generada por el mismo movimiento, a lo que se le conoce como fuerza centrífuga del mismo movimiento. Después tenemos la untuosa, que es cuando el fluido tiene la capacidad de mantenerse en contacto con las superficies sin necesidad de que se le apliquen fuerzas externas. Y la última sería la de extrema presión, que es cuando el fluido puede mantener lubricadas aquellas partes o aquellos casos en los que hay contacto con las microcrestas
de la superficie, porque las que son las microcrestas son las partes más pequeñas o más finas o más agudas de nuestros componentes, a las que a veces el fluido, no, por su viscosidad, no es capaz de lubricar o no es capaz de llegar ahí. Más adelantito profundizaremos más sobre esto. Bueno, la tercera función de los fluidos hidráulicos, acuérdense que llevamos dos: transmitir potencia, lubricar partes en movimiento. La tercera sería disipar calor o refrigerar. Los circuitos hidráulicos, al efectuar su trabajo, al utilizar energía, estos se calientan, y al calentarse, pues es necesario disipar ese calor de los mismos fluidos. La mejor manera de hacerlo es utilizando los mismos fluidos de los circuitos. El fluido debe ser capaz de absorber el calor generado para luego liberarlo al ambiente a través del depósito, manteniendo estable la temperatura del mismo. Y luego, 4. Sellar los espacios libres entre los elementos. Por ejemplo, cuando el fluido hidráulico debe ubicarse entre los espacios existentes dentro de un sistema, cilindro, émbolo o pistón, en la práctica no existe ningún fluido que cumpla con estas funciones completamente, ya que esto, pues estaríamos hablando de un fluido totalmente ideal, ¿no? Entonces, por ello, al diseñar cualquier sistema de transmisión de potencia fluídica, se debería seleccionar el fluido hidráulico cuyas propiedades sean las mejores para la aplicación particular deseada. Es decir, lo que vamos a hacer específicamente. Entonces recuerden que a veces las definiciones nos hablan sobre ideales. Más adelante verán cómo yo puse dos tipos de clasificaciones y les hablo de los fluidos de dos maneras diferentes, porque una cosa es los fluidos ideales y luego otra es en la práctica real, pues no funcionan exactamente igual. Como cuando decimos que los fluidos no son incompresibles, pero bueno, en realidad no existe la incompresibilidad. No quiero abundar mucho en ese tema, pero cuando mucho en la forma en que se pueda comprimir un fluido, pues es realmente un porcentaje de pérdida de potencia tan bajo que es despreciable, entonces no nos interesa. Pero ese es el punto, que estamos hablando de elementos ideales. Muy bien, entonces pasamos el fluido hidráulico. Para que un fluido pueda ser empleado como un líquido del circuito de un sistema hidráulico, este deberá presentar las siguientes propiedades. Aquí las tienen en la pantalla. Primero, deberá ser un fluido incompresible para un rango muy amplio de presiones. Y segundo, deberá ofrecer una buena capacidad de lubricación en metales y gomas. Los aceites hidráulicos, aquí tenemos algunas características que son necesarias que los fluidos la tengan, porque bueno, es lo que les dije, llegamos a esa parte. Primero que nada, un fluido debe tener una buena viscosidad, con un alto punto de ebullición y un bajo punto de congelación. El rango de trabajo debe oscilar entre los menos 70 grados centígrados y los 80 grados centígrados. Es decir, todo eso es la temperatura a la que el fluido puede trabajar bien y sin ningún problema. Eso es muy importante. Segundo, debe presentar un punto de autoignición superior al menos a los 100 grados centígrados. ¿Qué es la autoignición?, se estarán preguntando. Esto se refiere a la temperatura a la que el fluido es flamable. Prende, pues. Entonces, la temperatura a la que el fluido ya podría presentarnos problemas de flamabilidad debe ser superior a los 100 grados centígrados. Si ven, tenemos un rango de 20 grados antes de llegar a que siquiera nos sea un problema, ¿no? De los menos 70 hasta los 80. Y luego, no deberá ser inflamable, obviamente, ¿no? Sin embargo, por eso la temperatura debe ser tan alta. Y debe ser químicamente inerte y no corrosivo. Es muy importante que no sea corrosivo, porque esto nos daña nuestros circuitos. Voy a quitar aquí tantito el internet. Es muy importante que no sea corrosivo.
Y luego, debe ser un buen disipador de calor, al funcionar también como refrigerante del sistema. Ya hablamos de que es importante, es necesario que los fluidos disipen calor. Es una de sus funciones principales. Entonces debe ser un buen disipador del calor. Y debe presentar buenas condiciones en cuanto a su almacenamiento y su manipulación. ¿A qué se refiere esto? Pues los mejores aceites son sintéticos. Los mejores aceites que existen son creados por el mismo hombre, porque tienen las características y las propiedades que necesitamos. Los creamos para los usos que les vamos a dar. Entonces, pues también es necesario que los fluidos, a nosotros crearlos, o los que utilizamos, que puedan ser más naturales o que provienen de aceites minerales, pues que sus condiciones de trabajo, de manipulación, de transporte en el mercado no sean demasiado, ¿cómo se dice?, específicas, no sean muy difíciles, pues no sean muy exigentes, porque lo podemos tener el aceite, por ejemplo, están viendo una imagen de un aceite. Si podemos hablar, por ejemplo, de un aceite monogrado o multigrado para nuestro vehículo, pues lo venden en cualquier supermercado o en una tienda de refacciones, y pues están a temperatura ambiente, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso, soporta fácilmente el ambiente. Eso es a lo que se refiere el punto. Pasamos a la clasificación de los fluidos hidráulicos. Los principales tipos de fluidos empleados en sistemas oleohidráulicos, es decir, que provienen del petróleo. Esta tablita está enfocada a los sistemas oleohidráulicos provenientes del petróleo y se resumen en el siguiente diagrama. Primero que nada, los fluidos hidráulicos se dividen en dos tipos. Primero, los aceites minerales, que son todos los procedentes de la destilación. Y segundo, los fluidos inflamables, que son el agua glicol y las emulsiones. Y tercero, los fluidos, que esos a su vez son fluidos esterofosfatos, fluidos de hidrocarburos y los esteres orgánicos. En esta misma clasificación tenemos el agua, el aceite mineral, la emulsión de aceites en agua. Ahora les voy a hablar un poquito más sobre algunos fluidos que son más utilizados en la hidráulica. Primero que nada, el agua. Bueno, el agua pues presenta graves inconvenientes de corrosividad, tiene un alto punto de congelación y un bajo punto de ebullición. ¿Se acuerdan que les dije que sus características es que debe ser al revés? Debe tener un bajo punto de congelación, que se congele. Mientras más baja sea la temperatura de congelación, mejor. Y mientras más alta sea la temperatura de ebullición, pues mejor. Aquí es al revés, pues es fácil congelar agua y es difícil evitar que hierva. Y luego, la ausencia de poder lubricante. Como les comenté, el agua son prácticamente nulas las propiedades de lubricación y también las propiedades de antidesgaste. El agua es corrosiva, a eso se refiere esta parte. El agua con el tiempo corroe los materiales de nuestros circuitos y esto es muy contraproducente. Y su extrema presión. Bueno, por eso mismo su uso fue sustituido por los aceites minerales. Y luego tenemos los aceites minerales, que tienen una buena relación de viscosidad con temperatura. Es decir, su índice de viscosidad es muy bueno. Recuerden que es debido a la propiedad, si recuerdan un poquito la materia de fluidos, es debido a la viscosidad que un fluido es buen lubricante. Tiene también una baja presión de vapor, tiene un poder refrigerante, es bueno disipando el calor, absorbiendo y disipando, y una compresibilidad mucho más baja. Es prácticamente incompresible porque las pérdidas de potencia por compresibilidad son prácticamente nulas. Sí existen, pero son despreciables, pues. Y bueno, su inmiscibilidad con el agua, que es decir que no se puede mezclar con el agua. Luego tenemos la emulsión de aceite en agua, también denominada emulsión directa. Después les hablaré de la emulsión indirecta. En este caso, el aceite en agua es una emulsión que se trata de aceite del 3 al 15% en agua. Oye, pero ¿qué es la emulsión? No me lo has explicado. La emulsión no es más que la mezcla de los dos. En este caso, una mezcla heterogénea, puesto que el agua y el aceite pues no se mezclan.
por esto es heterogéneo, ¿no? Del 3 al 15% de aceite en agua. Bueno, tenemos algunas ventajas. Nada más tenemos la única ventaja, de hecho, que el costo es muy bajo, pero sus desventajas son muchísimas. Prácticamente el agua no se usa, pero si quieres lo más económico que puedas encontrar, pues es el agua con aceite, que es más agua que aceite. Mejora bastante de lo que era el agua a utilizar la emulsión de aceite del 3 al 15%, pero sigue siendo muy malo. Sus ventajas principales, la lubricación es muy poca. Aquí tenemos que dice pobre resistencia de la película, que en esto se refiere a la película que genera en los materiales. Es muy pobre, no lubrica y tiene dificultades con la corrosión, problemas de estabilidad de la emulsión, o sea, de la mezcla heterogénea, puesto que es heterogénea, y problemas de evaporación. No es recomendable, pero tenía que incluirlo, tenía que hablar porque existe. Después tenemos la emulsión, repito, mezcla heterogénea de agua en aceite. Este es diferente porque tiene un 40% de agua, 60% aceite, es mucho más aceite, también denominada emulsión inversa. Tiene excelentes propiedades de apagado de llama, es prácticamente inflamable y un costo bajo, medio. Es mejor que el antecesor, mucho mejor, un poquito más caro. Para su temperatura de utilización es muy limitada. Bueno, esa es una desventaja. Su poder lubricante es medio, presenta problemas de evaporación, estabilidad y es un fluido no newtoniano. Si se dan cuenta que vamos mezclando agua con aceite y pues van mejorando las propiedades, pues cuando nos olvidamos del agua y utilizamos un aceite puro, es cuando nos damos cuenta que nunca fue buena idea empezar a utilizar agua. Pero bueno, fluidos, agua glicol. Estas son mezclas en disolución del 20 al 45% de agua y etileno propileno glicol, con aditivos anticorrosivos que son antidesgaste. Tienen una buena relación de la viscosidad con la temperatura, excelente a bajas temperaturas y no es muy caro. Sin embargo, su temperatura de utilización está limitada por el agua. Puede tener problemas de corrosión y de evaporación, de separación de fases, puesto que el agua se evapora, el aceite en este caso tiene un rango mucho más alto y bueno, requiere cuidados de mantenimiento muy frecuentes. Ahora pasamos a los fluidos sintéticos no acuosos. En la actualidad pues existe una gran variedad de estos fluidos. Todos los fluidos sintéticos no acuosos, que son de los mejores fluidos, lo mejor para el final, ¿no? Existen muchos y bueno, sus características y propiedades son muy diferentes. Estos son creados por el mismo hombre. Ya les di un ejemplo hace rato, el aceite monogrado, el aceite multigrado para motores o transmisiones de automóviles. Pues eso es un buen ejemplo. La elección de estos tipos de fluidos debe hacerse teniendo en cuenta su alto precio, la posible relación con juntas y materiales sellantes, así como el ataque, pinturas y la influencia fisiológica y ecológica medioambiental. Bueno, eso es un poquito importante también señalarlo. Bueno, a continuación tenemos esta tabla que les voy a hablar un poquito de ella. Tenemos arriba lo que son las aplicaciones o particularidades, que tenemos dos clasificaciones principales, la hidrostática, la hidrocinética. Bueno, no quiero perder mucho tiempo en esta tabla, le pueden tomar captura, es información bastante buena, le pegan una leída, la verdad no quiero que se me vaya mucho tiempo, pero nos habla un poquito de las composiciones y las propiedades de los aceites, sus símbolos en la norma ISO-L, que es la columna número 4, la pequeña, y bueno, algunas aplicaciones y comentarios que tienen dichos aceites. Bueno, no perderé mucho tiempo en esto, pero es información que es bueno tener. Aquí tenemos otra pequeña tabla. Igual, esta está muy interesante. La verdad, sí, péguenle una leída. Tenemos aquí diferentes características como la temperatura, la densidad relativa, la toxicidad, la inflamación, la lubricación, los metales que corroe,
las juntas incompatibles y las juntas compatibles de lo que son el aceite mineral, el agua glicol, la emulsión agua-aceite, el esterofosfato orgánico y los hidrocarburos. Ya les hablé de algunos de estos anteriormente, que es de los más importantes: el aceite mineral, del agua glicol, del agua de aceite. Ya les hablé de ellos. Aquí pueden ver en esta tabla más información. Bueno, pasamos a lo que son los filtros. Estos son muy importantes porque pues es necesario tener nuestro aceite limpio, nuestro fluido hidráulico limpio, para que pueda desempeñar óptimas funciones en nuestros circuitos. Bueno, función que desempeñan en el sistema: una continua depuración del fluido de trabajo. O sea, lo están prácticamente no lo limpian, sino que evitan que se ensucie, para evitar estancamiento de válvulas y distribuidores, así como desimperfectos irreparables en puntos más delicados. Ok, ya les dije, ¿no? Los filtros son muy importantes. Aquí tenemos una descripción de los filtros. Consisten esencialmente en un recipiente o soporte en el cual van montados elementos adecuados para retener las minúsculas partículas que han penetrado en el circuito del aceite. El filtro más completo es aquel capaz de detener y retener las partículas normales y las paramagnéticas, que son las que son un poquito más difíciles de evitar. Bueno, aquí tenemos un poquito sus componentes. Bueno, lo pueden ver. No tengo manera de señalarles, pero bueno, ahí está todo perfectamente explicado. Un poquito general en inglés, pero ya todos sabemos inglés, no hay ningún problema. Y ahora, tipos de filtros. Traté de resumir aquí lo más posible en este diagrama de ideas que yo mismo hice. Los tipos de filtro los encontramos en 4 tipos diferentes, que son los filtros de arena. Hay más tipos porque aquí estamos siendo muy generales, pero los primeros son los de arena, que son los abiertos o a presión. Luego tenemos los de prensa, que son de cámaras de platos y marcos, con lavado o sin lavado, con salida del producto abierto o salida del producto cerrado. De hoja, Moore, Kelly y Sweetland. Y los continuos, que pueden ser rotativos u horizontales. Aquí tenemos los 3 principales, que son los de prensa, los de arena y los de hoja, en ese preciso orden, para que los puedan ver un poquito su diagrama. Y bueno, ¿cuáles tipos de filtros de aceite existen? Ahora sí, en esta diapositiva ya me estoy enfocando más a los filtros que son un poquito más comerciales. Ya estamos siendo mucho más técnicos, vaya, no tan generales. Primero, los filtros de aceite magnético, los filtros de aceite mecánico, de alta eficiencia, que se abrevia HE, por sedimentación, con cámara térmica, de aceite centrífugo. No es mi parte de este tema hablar sobre estos tipos de filtros, pero para que los conozcan un poquito, ya que va muy relacionado sobre el tema de los aceites hidráulicos. Y bueno, pasamos a la última parte, que son las desventajas y los problemas que pueden presentar algunos filtros. Una de las desventajas de los filtros es que pues van acumulando suciedad poco a poco, y llega un momento en el que el fluido no pasa por el conducto y es necesario reemplazarlo. Por eso los filtros siempre se tienen que estar cambiando. Nuestro automóvil también tiene filtros para aceite que se tienen que estar cambiando cada tantos kilómetros por la misma razón. Y otra desventaja es que en el momento en el que tenemos presente un filtro en un sistema oleohidráulico, tenemos más pérdidas en el sistema. Bueno, eso es un poquito más técnico. Y no podemos saber si el filtro está sucio. Por ejemplo, el que ya les mencioné, en el automóvil, pues no hay manera de saberlo. Entonces lo cambiamos cada tantos kilómetros. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado clara la información. He tratado de resumirla mucho. El video pues está un poquito larguito, casi 25 minutos. Entonces, eso ha sido todo. Espero que haya servido bastante. Y bueno, hasta luego.